buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad, un programa abierto, horizontal, en el que tratamos temas de actualidad que se transmite para toda la República Dominicana por el Canal 19 y para la diáspora, allende de los mares, a través de las distintas plataformas como streaming, YouTube, Facebook, etc. Con nosotros, don Eli. Saludos, ¿qué tal? ¿Qué hay de bueno hoy? Como siempre, en el Centerfield. En el Centerfield, don Licho. Don Licho. Muy buenos días, tengan todos, sean bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio, Periodismo y Sociedad, una ventana abierta por donde aireamos los temas de actualidad que ensamblan esta nueva sociedad que queremos construir entre todos. Gracias Dios por protegernos siempre. Hoy tenemos muchos temas. Hoy es el 28 de abril. Es el tema principal, porque el 28 de abril fue el día en el que 42,000 marines norteamericanos desembarcaron para sofocar esa rebelión, esa revolución que se había iniciado aquí el 24 de abril de 1965 en procura de la recuperación de la Constitución septembrina abortada por el golpe de Estado a Bush. Esa invasión mutiló el que se retornara a los principios de la Constitución más avanzada que haya parido la República Dominicana, que fue la Constitución nacida por la Constituyente bajo el régimen del profesor Bosch en 1963. Y esa torpeza, ese abuso de un grupo militares, civiles, empresarios, políticos, pues abortó ese gran proyecto. Y esto provocó que muchos líderes, muchos dominicanos fueran asesinados y todo. Y entonces, pero también le dio oportunidad a muchos dominicanos a surgir como verdaderos patriotas, que hoy los reconocemos en el Parnaso Patriótico Nacional. Así que hoy, 28 de abril, recordamos esa batalla. Fue la batalla más fuerte, la batalla frente al puente de Duarte, el puente Duarte, y a la fortaleza Osama, enfrentando esa gran maquinaria militar norteamericana. Sí, exactamente. Hoy es un día en donde en muchos recintos del país la bandera ondea a media asta, porque hace 61 años llegaron al país esos marines de la 42 División Aerotransportada de los Estados Unidos, que estaba destinada a ir a Vietnam. Y en ese momento se la desviaron hacia acá, pensando que aquí pudieran sofocar la rebelión, la lucha por la restauración de la Constitución de 1963, y les resultó un hueso duro de roer a los Estados Unidos. Hay que decir que esta invasión llegó bautizada a través de las aguas bautismales de la Organización de Estados Americanos, que se inventó un nombre para eso. Le puso Fuerza Interamericana de Paz, en donde participaron militares de varios países, creo que uruguayo, brasileño y de otro país centroamericano,
Pero en definitiva, quienes tenían y quienes comandaban eso eran las tropas de los Estados Unidos. Nada, el pueblo dominicano mostró sus deseos de libertad al resistir esta embestida todopoderosa del norte revuelto y brutal, como diría un poeta. Y un día de luto. Hay que hacer recordar que es la segunda intervención militar, porque ya en 1916 también habíamos tenido también había sido violada la soberanía nacional por las tropas de los Estados Unidos. Los norteamericanos llegaron al país primero a través de la base aérea de San Isidro y luego se regaron por todo el país, básicamente por la capital, donde la acordonaron y dividieron, ubicaron a los constitucionalistas en Ciudad Nueva y en la zona colonial, en lo que muchos calculan alrededor de 40 o 50 cuadras. Y hay que decir que hubo batalla entre las tropas estadounidenses y los revolucionarios dominicanos, los patriotas dominicanos en esa época. Se recuerda la batalla del 15 y el 16 de junio de 1965, en donde los norteamericanos intentaron tomar la zona colonial, acabar con el gobierno que presidía entonces el coronel Francisco Alberto Camaño, y no pudieron. De la avenida Mella hacia abajo, los que conocen más o menos la ciudad, saben que no pudieron porque hubo una tenaz resistencia de parte de los comandos ubicados en esa zona. Claro, bajo el mando militar del coronel Francisco Alberto Camaño, y no pudieron. Ahí hubo que establecer algún tipo de acuerdo de paz, y a partir de ahí se aceleraron las negociaciones. Hay que recordar que este intento por acabar con las tropas constitucionalistas formaba parte de una presión de los Estados Unidos para obligar a firmar, como ellos quisieran, el acta que puso fin a la insurrección cívico-militar originada el 24 de abril de 1965. Estos hechos del 24 de abril y posteriores tienen una gran enseñanza para la República Dominicana. Sobre todo, una gran lección para aquellos que, en base a su poder, piensan que deben de violar cualquier tipo de decisión del pueblo, como la decisión de las elecciones. Yo pienso que a partir de ahora, esos grupos calientes que existen dentro de la sociedad dominicana, sobre todo de sectores económicos y sectores oscuros, que a veces quieren conspirar, después del 65 esto le ha dado una gran lección, y yo me imagino que eso lo frenó. La consecuencia de la intervención norteamericana, prácticamente todos lo sabemos. Se fueron los yanquis en 1966, pero nos dejaron a Joaquín Balaguer en el poder, con la decisión y con la orden expresa de acabar con la contrarrevolución, de establecer una contrarrevolución. Y de ahí viene ese periodo turbulento, autoritario, en donde fue descabezado todo el movimiento. Fue descabezado, o se intentó descabezar a todo el movimiento democrático en el país. Los militares que participaron en esa contienda fueron aislados de los cuarteles, a pesar de que en el acta que se firmó para poner fin a la rebelión, se dijo que iban a retornar a sus cuarteles. Pues los militares y los líderes de la revolución fueron prácticamente exiliados. Camaño fue enviado como agregado militar a Londres, y otros militares también fueron sacados del país. Se descabezó, y
lo que ocurrió con los dirigentes y militantes de izquierda es todo conocido, fueron eliminados. El primero que fue eliminado por la espalda, ahí en la ciudad colonial, en la calle Arzobispo Meriño, esquina más o menos General Cabral, fue el comandante Pichirilo. Lo mataron a mansalva, le dispararon por la espalda, y Pichirilo fue un gran hombre que tuvo una destacada participación en la Guerra de Abril de 1965, y no era para menos porque Pichirilo había sido, era miembro de una familia de marineros de San Pedro de Macorís, y Pichirilo fue el dominicano que condujo, por sus conocimientos de navegación marina, condujo el yate Granma desde Ciudad México, desde México hasta La Habana, hasta el puerto del Escambray, si mal no me equivoco. Pero estuvo aquí en el país, o sea, participó en la Revolución Cubana y estuvo en el país. Eso le dio, de esos dominicanos que tuvieron una gran participación en la Guerra de Abril, con mucho conocimiento. Hay mucha historia ahí de Pichirilo, de que a una brigada, a una avanzada formada por 70 o 70 hombres, el 16 de junio de 1965 le disparó 3 bombazos desde el edificio La Noria, y eso impidió que llegaran hasta allá. Ese hecho histórico, sobre todo el de la constitución del profesor Juan Bosch, una constitución considerada quizás de la más avanzada desde el punto de vista de las reivindicaciones sociales, escriturada en un texto constitucional más avanzada de Hispanoamérica. Y aunque se dejó de lado, dejó una impronta desde el punto de vista de la aspiración de la sociedad de avanzar en ese sentido, y muchas de esas conquistas se han ido recuperando en las distintas reformas constitucionales posteriores. Mucho del ideario de democracia social que hoy tenemos, con todas las imperfecciones, pero es perfectible porque es democracia, y la democracia es perfectible, viene de esa época, de ese pensamiento del profesor Juan Bosch, que junto con otro grupo de intelectuales de gran valía, lograron plasmar en ese texto constitucional. Eso es un documento histórico. Que eso debería estudiarse en las escuelas. Yo no sé si se estudia en los grados donde se estudia historia dominicana, pero debería estudiarse, porque es la forma de concientizar a una población en el deber ser de lo que debe ser un país y por el cual nosotros debemos trabajar. Bueno, al final me gustaría resaltar una disposición que ha decidido el presidente de la República, Luis Abinader, de designar el edificio Copelo, que fue la sede del gobierno de Francisco Alberto Camaño Deñó, como el Museo de la Revolución de Abril. Nombró una comisión con miembros descendientes y con participantes directos en esa comisión para organizar ese museo. Ahí está presidido, tengo entendido, o sirvió de vocero Yotincito, que es hijo del doctor Yotincuri, y entonces tiene como... Que fue canciller en el gobierno de Camaño. Que fue el canciller, y tiene también el asistente personal y de prensa de Francisco Alberto Camaño Deñó, al doctor Bonaparte Cotró Piñeiro. También tiene a don Blanco Fernández, un revolucionario a carta cabal, y que ha hecho varios sacrificios por eso. Tiene muchos en la comisión. Se organizó y va ahora a darle forma a eso. Creo que es un buen gesto,
el edificio Copelo. Es un edificio emblemático de la calle El Conde que va a rememorar y quizás ahí se puedan hacer los actos, aunque se ha tomado el Parque Independencia, la Puerta del Conde, para rememorar la Revolución de Abril y cosas, el cementerio, pero ya hay con el museo se podrá hacer algunas cosas. Vamos a una pausa, entonces volvemos con otros temas en breve. Hoy tenemos una pincelada un poco distinta. Hoy vamos a hablar de música y para eso de la época de Don Eli. Oh, qué bien. Y Don Licho también. y mía. Hoy vamos a hablar de un gran intérprete de la música dominicana, de Lope Balaguer, que fue considerado el tenor de la juventud. Vamos a ver este video que nos ilustra sobre este gran artista dominicano. Lope Balaguer, el tenor de la juventud. Saludos. En noviembre de 1944, Lope Balaguer, quien ya venía destacándose en audiciones radiales y en teatros, actúa en La Voz del Yuna con la orquesta San José, presentándose con la agrupación en enero de 1945 en el legendario Café Ariete de la calle El Conde, bajo la dirección del pianista y compositor cubano Julio Gutiérrez, autor de Llanto de Luna. En abril acompaña a Eva Garza y a su esposo, el Charro Gil, en veladas artísticas en teatros de la capital, Santiago y San Pedro de Macorís. En noviembre, junto al tenor mexicano Juan Arbizú, en el Teatro Julia. José Manuel López Balaguer, conocido como Lope Balaguer, nace el 22 de agosto de 1925 en Santiago de los Caballeros, partiendo de este plano existencial el 29 de enero de 2015 en la ciudad de Santo Domingo. Como hemos reseñado en párrafos anteriores, era un cantante que alcanzó notoriedad antes que su tío, el presidente dominicano Joaquín Balaguer, y parte de una familia de músicos como lo fueron sus primos Johnny Pacheco y Nelo López. Lope Balaguer debutó en 1940 como cantante en la radio. Tras sus primeras presentaciones en Bonao en la emisora La Voz del Yuna en 1944, como hemos señalado, comienza una rutilante carrera artística, al punto que la revista Gil lo elige como mejor cantante del país y le da el nombre del tenor de la juventud. Ya identificado como el tenor de la juventud, parte a La Habana, donde actúa con éxito en radioteatros y centros nocturnos como el Zombie Club. En San Juan de Puerto Rico se da a conocer en El Escambrón y graba su primer long play, Lope Balaguer, Concierto de Amor, con Luisito Benjamín y su conjunto para la Casa Balseiro. Antes grabó 2 sencillos con los temas Ríe de Juan Ramón Balseiro, Ahora que estamos solos, Así es la vida y otros títulos. En los registros discográficos, Balseiro figura con otras 8 composiciones interpretadas por Lope Balaguer, seña elocuente de la colaboración de ambos artistas. Nuestro personaje realizó giras a Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Haití, las Islas Guadalupe y Martinica y a los Estados Unidos. Como recuerdo imborrable, reproducimos la fílmica realizada en la tristemente demolida glorieta del Parque Independencia de Santo Domingo, en la que el cantante dominicano Lope Balaguer interpreta la canción Quisqueya, teniendo como locación, repetimos, el antiguo Parque Independencia de la ciudad de Santo Domingo. Le acompaña el actor puertorriqueño Orlando Rodríguez, interpretando el papel de Rafael Hernández, compositor de la emblemática canción Quisqueya. Se observa la desaparecida glorieta, obra del arquitecto Anthony Nechodoma, inaugurada en 1912 y tristemente, repetimos, demolida en 1976, para dar paso a la intervención realizada al Parque Independencia, Puerta del Conde y nuevo Altar de la Patria.
Es importante recordar que las imágenes fueron grabadas para un especial de televisión por el director Enrique Rodríguez en 1974 para Radio Televisión Dominicana, Canal 4. Veamos la interpretación. No te puedes quejar, Rafael. El pueblo de Santo Domingo te ha recibido con los brazos abiertos. Sí. Amo a tu gente y a tu país. Y deseo corresponder en algo a tanta bondad. Y aquí, precisamente, en el Parque Independencia, quiero que cantes Quisqueya como un humilde homenaje. Claro, Rafael. No hay tierra tan hermosa como la mía, bañada por las olas de blanca espuma, parece una gaviota de blancas plumas, dormida en las orillas del ancho mar. Quisqueya, la tierra de mis amores, de suave brisa y lindas flores, del fondo de los mares, la perla querida, Quisqueya, mía. En mis cantares, linda Quisqueya, yo te comparo con una estrella, la estrella solitaria que alumbra mi vida, me brinda su Es cuanto, salud, fuerza y unión. Regresamos con ustedes en Periodismo y Sociedad. Miren, yo quiero abordar el tema de dos huelgas que hubo ayer, dos marchas y una huelga. San Juan de la Maguana se está desarrollando un proceso de elaboración de un plan para ver si se puede explotar una mina de oro que se llama Los Romeros. Queda en una loma, la cordillera central, encima del río, de la cabecera del río San Juan. Entonces, hay una parte del pueblo de San Juan que se ha opuesto a la explotación de esa mina. Y está en esa litis. El proceso va en un proyecto de exploración, de si es posible, para después determinar el proyecto de impacto ambiental, de ver hasta dónde eso puede. Es decir, todo está en planes. Pero, como debe ser, los sanjuaneros están alerta, están alertando de que no quieren que se le explote su mina. La mina, la compañía que va a explotar la mina dice que los sanjuaneros están imbuidos de la mala práctica de otras minas, pero que esta va a ser una mina científicamente explotada, que no le va a hacer daño, al contrario, va a cuidar el agua, porque va a ser una
explotación subterránea totalmente, no va a utilizar cianuro, ningún elemento químico que perfore el agua, no va a perforar el agua, y que garantiza una remuneración ejemplar para el pueblo de San Juan. Además del 5, ellos van a dar el 8, que es el 13% de lo que produce la mina para el pueblo de San Juan. Entonces, esa parte del pueblo que está protestando, le está pidiendo al Estado que intervenga. El Estado dice que no puede intervenir hasta que no se desarrollen los estudios básicos necesarios para definir eso. La Academia de Ciencia dice hoy que no ha fijado posición, que son algunos miembros que tienen unas posiciones individuales, pero que como Academia de Ciencia no ha fijado posición. Y esto se va generalizando con una protesta también en la cordillera septentrional que encabeza el padre Nino, que también aspiran a que exploren la cordillera septentrional para ver si unas minas de oro que hay pueden ser explotadas. El Estado, yo pienso que es el líder, él es el que traza las reglas y es el que debe decir si de verdad lo que pudiera pasar en Romero no es lo mismo que pasó en Cotuí. Porque el problema es que la experiencia de Bonao, la experiencia de Cotuí, tiene al pueblo engreñado. Primero hubo un engaño económico, hubo una mentira medioambiental y hubo un desastre. Ellos dicen aquí que no va a haber presa de cola y que es una explotación a corto plazo. Pero está la experiencia de Cotuí, está la experiencia de Bonao, y eso es lo que tiene el pueblo como señal de que no quiere que le exploten sus minas, que le dañen sus aguas en los ríos, en las corrientes subterráneas que tiene. Eso. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con eso. Pero el Estado debe fijar posición sobre eso. Mira, eso que tú dices de que el pueblo de San Juan de la Maguana, bueno, en esa zona donde se está pensando hacer esa explotación minera, hay varias presas. Bueno, recientemente, hace 1 o 2 años, se inauguró la presa de Monte Grande. Entonces, ¿qué dicen los ecologistas? Bueno, y el pueblo de San Juan, que como tú muy bien señalas, ha visto el ejemplo de lo que ocurrió en Cotuí y lo que ocurrió en Bonao. Y a eso se añade la poca supervisión, el poco interés que históricamente han demostrado las autoridades dominicanas para pedirle a esa empresa minera que cumplan con la remediación ambiental. Entonces, lo que ha ocurrido aquí con la explotación minera es que nada, la gente trae sus beneficios y dejan toda la contaminación ahí, y el pueblo es quien sufre, el pueblo dominicano es quien sufre la consecuencia de eso. Yo creo que la explotación minera ha avanzado mucho. En otros países se llevan explotaciones con el mínimo daño a la naturaleza. No sé con qué planes viene la Colwest, que se llama así, es como se llama la empresa que está detrás de San Juan de la Maguana, para explotar esos yacimientos de oro. Bueno, ahora están en fase de exploración, no se sabe si lo que hay corresponde para que sean explotados, porque también eso requiere una gran inversión. El pueblo de San Juan está chivo, como dice la expresión popular, porque le pueden dañar sus aguas y pueden convertir
San Juan y esa zona por ahí, que la llaman el granero del sur, por la fertilidad de su tierra y por la facilidad para producir granos, que termina en un desierto, como ha ocurrido con parte de Cotuí, en donde hay que llevar a varias comunidades, hay que llevarle agua de otras comunidades, porque el río está contaminado. Ahora mismo hay una presa hay una presa que está contaminada, y es producto de esa explotación minera sin control. Uno entiende que la explotación minera trae consigo desarrollo económico. Ahora mismo los precios del oro están por las nubes. Pero el que tiene el capital dice que siempre aspira a obtener mayores beneficios con la menor cantidad de riesgo. ¿Qué ha ocurrido aquí con la explotación turística? Que han roto todos los manglares. Al capital le importa poco la ecología. Al capital lo que le interesa es obtener beneficio y nada. Y que el pueblo, cuando esos beneficios se acaben, se van. O sea, eso va a ocurrir aquí. Muchos ríos y muchas playas han sido degradadas en aras de la construcción de hoteles. Muy bien, pero es bueno porque tenemos que vivir de los recursos naturales, pero con ciertos límites. Entonces ahí las autoridades dominicanas han fallado. Han fallado porque no le dan seguimiento, no le dan seguimiento, y aquí esas grandes cadenas hoteleras están funcionando sin ningún tipo de control ecológico. Hacen lo que... Ni siquiera construyen plantas, plantas de tratamiento, como debe ser. Si no se la construye el Estado, pues ahí dañan las costas. Se habla de un famoso centro turístico, polo turístico, que tiene ese grave problema. Entonces, de manera que lo que hay que pedirle al Estado es que mantenga los ojos bien vigilantes, y que también los recursos naturales, necesitamos recursos, necesitamos dólares para seguir desarrollando el país, pero también necesitamos preservar los recursos naturales. Necesitamos preservar nuestra cordillera. Si no es porque en 1966, que es una decisión muy acertada del presidente Balaguer, de eliminar los aserraderos, hoy tuviéramos peor que Haití. Y esa medida fue protestada por muchos, pero hoy se ven los grandes resultados y tenemos más o menos una cordillera central que, a pesar de los embates que recibe de personas todopoderosas que se han apoderado de parte de esos lugares, todavía se conserva una gran zona boscosa en el país, es producto de esa decisión. De manera que yo personalmente no me opongo a la explotación minera. Ahora sí me opongo a una explotación minera en donde sea todo tierra arrasada, porque el gran capital en otros países le exigen hacer inversiones para preservar el medio ambiente, pero aquí con 2 o 3 pesos se compra cualquier funcionario de la administración pública y firma cualquier cosa en aras de obtener sus recursos. Todo Estado, todo gobierno tiene que tener una idea clara de los activos del país. Y ese proceso de exploración, no solamente de las minas de oro, sino de las tierras raras o de cualquier otro recurso natural, particularmente de minas, es parte de ese acopio de información para conocer de los activos que tiene el país. El hecho de explorar no significa que se va a explotar, son dos cosas distintas. Es parte, la exploración de las tierras del país es una obligación del Estado, de averiguar qué es lo que hay debajo de la tierra en cualquier parte del país. Una vez que se tiene determinado la existencia de algún mineral, viene la posibilidad de la explotación. Entonces ahí hay que revisar, como bien ustedes apuntan, la parte ecológica, la técnica, el impacto medioambiental, etcétera. Desgraciadamente, en este tema de las minas y particularmente de las minas de oro, no solamente en República Dominicana, hay una web, en la web, valga la redundancia, que es un mapa donde están todas las minas en Latinoamérica. Y usted le da
a cada punto de eso y te sale la historia de esa mina y de los desmanes que han hecho en esas regiones. Estamos hablando de minas en Centroamérica, en Sudamérica, en todos lados. Desgraciadamente, la acción minera en un altísimo porcentaje es depredadora. Es un capitalismo salvaje y si los gobiernos no están atentos y no están cuidando el tema, no les importa, como bien apunta Eli, llevarse por delante un bosque, llevarse por delante una reserva forestal, llevarse por delante las aguas, las fuentes de agua que le surten del vital líquido a una ciudad, con tal de sacar unos pesos más en esa producción minera. Entonces, buscar el justo equilibrio es obligación del Estado. Y cuando la ciudadanía se empodera del tema, aunque sea quizás en cierta forma quizás un poco irracional, hay que aplaudirlo. Porque el hecho de que ellos exijan un no rotundo, no significa que no se pueda llegar a un desarrollo equilibrado, donde la intervención siempre va a haber, siempre que hay una intervención, siempre la naturaleza va a sufrir. Lo importante es que hoy en día hay métodos científicos para minimizar esos daños, porque es necesario obtener ese recurso natural para el desarrollo del país, pero también es necesario preservar la naturaleza para el desarrollo del país. Cuando hablamos de desarrollo del país, no estamos hablando de edificios y carreteras, estamos hablando de desarrollo humano, del ser humano, porque nada tiene sentido si no preservamos al ser humano. Entonces, el Estado siempre la tiene difícil en ese sentido, siempre la tiene difícil, y por eso es importante estos mecanismos de participación que, aunque no están institucionalizados, pero la sociedad genera su propia respuesta y exige ese tipo de vigilancia, lo cual es importante porque es una forma de democracia participativa. Y gracias a que tenemos un régimen democrático con todas sus imperfecciones, pero tenemos un régimen democrático que permite ese tipo de manifestación. Porque fuéramos en otro sitio, sencillamente lo ahogan a sangre y fuego. Así que yo pienso que son dinámicas sociales que ocurren, hay que aplaudirlas, pero hay que acompañar tanto a la población como a la necesidad del Estado de saber qué es lo que tiene en su territorio, porque eso es una necesidad. El hecho de que sepa qué es lo que hay debajo de la tierra en su territorio no significa que se va a explotar, no necesariamente significa eso, pero sí es importante. Y le pongo como ejemplo, el presidente Chávez gastó una millonada de dinero explorando zonas petroleras en Venezuela. Zonas petroleras que quizás jamás se van a explotar, porque el petróleo tendrá 20, 30, 40 años de vida útil. Después pasará a ser como el carbón, porque vendrán otras alternativas. Y el petróleo que hay debajo de esa tierra en Venezuela, eso jamás se va a explotar. Pero el Estado venezolano tenía que saber cuánto era su reserva. Es necesario saber cuántos son los activos de un país para razones de planificación económica. Eso es fundamental y nosotros no podemos negarnos a eso. Eso le da valor en el mercado mundial. Claro. Un país. Tener eso también evidencia. Eso se refleja en los índices de la deuda. Y de riqueza. De los porcentajes de la deuda. El presidente Abinader designó al principio de su gobierno una comisión para indagar el subsuelo, la capacidad minera del subsuelo. Una comisión que trabajó o está trabajando adscrita a la refinería dominicana de petróleo. Me parece que es así. Se han hecho muy buenos estudios sobre eso, pero no hay un estudio definitivo, o sea, no se ha dado a la luz ese trabajo. Yo conozco personas nacionales y extranjeras
que están trabajando desde el principio de gobierno en esa parte. Y por otra parte, ayer el presidente volvió a retomar el desarrollo del plan de desarrollo de San Juan, que fue otra iniciativa suya, porque San Juan se convirtió en uno de los pueblos más ricos en poco tiempo. Se convirtió en uno de los 5 más pobres del país. Oiga esto, en uno de los más ricos del país, se convirtió en uno de los 5 más pobres del país. Entonces, el presidente Abinader inició ese proceso con el Plan San Juan, que era un plan de desarrollo integral, donde se fomentaba o se aspiró a fomentar el desarrollo agrícola, agropecuario, agroindustrial, zonas francas. Montó una universidad en San Juan, que ya graduó, me parece que 200 y pico de estudiantes para estudiar, para desempeñarse con las necesidades de San Juan. La UTESA de San Juan creo que se llama. Y ayer remodeló la comisión, la reformuló y designó un nuevo director ejecutivo, que esto indica, da una señal de que él va a reavivar el esfuerzo por darle una mejor vida económica a San Juan como alternativa, porque la mina no estaba en el proyecto en ese tiempo. La mina apareció después como interés, la mina Romero, aunque está en el plan desde hace mucho tiempo de muchas compañías la explotación minera. Me dicen que es una vena que va desde ahí, de San Juan hasta Haití, una vena muy rica. Sí, dicen que es así. Entonces voy a conversar con una persona que estaba trabajando, encabezando esa comisión. Ojalá que quisiera venir al programa un día. Pero esa es la realidad, y el gobierno ha invertido miles de millones de pesos en San Juan, en infraestructura vial, en escuelas, en hospitales, pero es para reavivar a San Juan. Vamos a ver si es que la mina Romero no es la vía. Si no es la vía, buscarán cómo. Pero también si es que se puede explotar y sacar, porque de los recursos naturales que hay debajo de la tierra, es que un pueblo puede vivir también. Y hay que ver el balance, qué cuesta más, qué se daña más, si los recursos o lo otro. Los dos sectores dicen que es salvar el agua. Los dos están con el discurso, con la retórica de salvar el agua, que es obligado que hay que salvar el agua, que el objetivo fundamental de cualquier proyecto es salvar el agua, porque el agua es vida, el agua es el elemento fundamental de la vida. Entonces, si vamos a trabajar cualquier proyecto, tiene que tomarse en cuenta primero la salvación de los centros acuíferos que pueda haber alrededor de ese proyecto. Salvar el agua. Bueno, los dos están enamorados de salvar el agua. Incluso los mineros dicen que quieren salvar el agua. Sí, dicen que sí. Que bueno, no pueden decir otra cosa. No pueden decir. No, ellos garantizan el agua. Eso es lo que ellos dicen. Bueno, pero ojalá que... Eso fue lo que dijeron ayer en una rueda de prensa, que dijeron... Eso me nosotros salvar el agua. Pero eso me recuerda a mí un famoso personaje que anda por ahí, que cuando se estaba discutiendo el proceso de capitalización de las empresas públicas en el primer periodo del doctor Joaquín Balaguer, él dijo que si vendían la CDE por $1, le estaban dando mucho.
Sí. Hoy es un importante funcionario del área del área de electricidad y sin embargo seguimos con el mismo. Oye, ha dado muchos cuartos. Ha dado mucho dinero porque de ahí se han salido muchos beneficiarios. Pero una cosa es lo que dicen los ejecutivos interesados en las cosas y otra cosa es lo que dice el pueblo. Ahora, entre ambos debe de buscarse una verdad científica. Correcto. Y ver, porque también necesitamos los recursos naturales para impulsar el desarrollo. Entonces sí se busca la verdad científica y si vamos a suponer se aprueba que se puede explotar eso, pero con una inversión que garantice que no se va a afectar la correntía de agua, eso está bien. Y la verdad os hará libre. Y la verdad os Dice- hará libre. Os hará libre. El San Juan Juan 24 creo que es, Juan que está en nuestra enseña nacional. Y la verdad es que tenemos que irnos para volver mañana, si Dios quiere, y así lo haremos. Mañana en otro programa importante nos veremos aquí la cara y aireando temas importantes para la construcción de un país mejor. Eso es lo que perseguimos todos. Si Dios quiere, hasta mañana.